estaba tratando de solucionarlo. Por eso les pregunto, ¿sí me escuchan bien? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. Recording in progress. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una clase más del curso de ecuaciones diferenciales. Tenemos por ahí un documento pendiente que revisar. Denme un segundito, vamos a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, pues vamos a platicar hoy sobre este sistema masa-resorte que ya hemos estado analizando desde la sesión anterior, solo que en esta ocasión vamos a trabajar considerando la resistencia del entorno, ¿sale? La sesión anterior, si se acuerdan, tratamos de modelar, de dar una expresión, un conjunto de expresiones que nos describieran al fenómeno del sistema masa-resorte, pero en todo momento dijimos, esto se va a hacer considerando el vacío, ¿verdad? Que no hay fuerzas adicionales al peso del objeto que se cuelga del resorte y a la fuerza que el mismo resorte impone. ¿Se acuerdan? A ver, regálame un segundito, ya vi que traigo, regálame un segundito. Bueno, vamos a continuar. A ver, recapitulemos un poco respecto a lo que dijimos la sesión anterior. Acuérdense que hemos estado trabajando con el sistema masa-resorte más sencillo, es un simple resorte, y lo hemos propuesto vertical, ¿no? Para tener como referencia bueno, la dirección positiva del movimiento hacia abajo, la dirección negativa hacia arriba. La idea es tener un resorte colgado verticalmente y del extremo libre colgamos un objeto con cierta masa. Se supone que del resorte conocemos su coeficiente de rigidez, ¿se acuerdan? La constante del resorte que según la ley de Hooke la simbolizamos con la letra K. Y dijimos que esa constante de resorte, pues bueno, el nombre lo indica, ¿no? El coeficiente de rigidez indica qué tan rígido es el resorte y con base en ese valor nosotros podemos calcular la fuerza que impone el resorte cuando lo deformamos. Esta fuerza que le llamamos fuerza de restitución es proporcional a la elongación, ¿se acuerdan? Dijimos que la elongación es ese nombre tan chistoso, corresponde a qué tanto se estira un resorte cuando le colgamos cierto objeto. O sea, cuando le aplicamos una fuerza y lo deformamos, el resorte responde con una cierta fuerza. También comentamos que si bien el peso del objeto actúa siempre hacia abajo, la fuerza de restitución del resorte cambia dependiendo, ¿no? O sea, si el resorte está colgado y nosotros lo jalamos hacia abajo, es decir, estiramos el resorte, la fuerza de restitución va hacia arriba, jala hacia el resorte, queriendo devolverlo a su longitud natural. Pero al contrario, si nosotros tenemos el resorte y lo comprimimos,
igual lo estamos deformando, igual hay una elongación, digamos una elongación negativa, ¿verdad? En lugar de estirarse el resorte, pues se comprime. Y por lo tanto, la fuerza de restitución del resorte, en lugar de actuar hacia arriba, actuaría hacia abajo, empujando al objeto, igualmente tratando de recuperar su longitud natural. ¿Se acuerdan? Comentamos esto, esa fuerza de restitución del resorte, dependiendo de cómo estemos deformando al resorte, pues puede ser positiva o negativa. Nada más, ojo, en el modelo que planteamos la clase pasada, propusimos que fuera negativa, esa fuerza de restitución del resorte la consideramos negativa, porque la idea es que yo jale el resorte hacia abajo, es decir, lo alargue. Por lo tanto, pues esa fuerza jala hacia arriba. Pero ya cuando empezó el movimiento, o sea, cuando empezamos a analizar el sistema ya en movimiento, pues vimos esto, ¿no? Que la fuerza de restitución jala hacia arriba, el objeto sube, probablemente rebase la posición de equilibrio y empiece ahora a comprimir al resorte. Justo en ese momento, la fuerza del resorte empuja hacia abajo, cambia de dirección. Vale, el modelo que planteamos la sesión anterior, si se acuerdan, ya una vez que simplificamos lo más que pudimos, es cualquiera de estas dos expresiones que tenemos aquí. En realidad lo único que cambia es la notación para la derivada. Nosotros normalmente nos quedamos con esta, que es un poco más simple, más breve la notación. Y este modelo lo sacamos lo obtuvimos gracias a la segunda ley de Newton, ¿no? Recuerden que esta ley, pues ya la hemos utilizado en varios fenómenos, caída libre y este otro sistema más resorte. Y ahora que estamos considerando la fricción del entorno, pues igualmente va a aparecer aquí esa segunda ley. Le pusimos nombre, o bueno, yo aquí en este documento le puse nombre a ese modelo que checamos la clase anterior. Esta expresión mb' más k por m por xb' más k por x igual a 0, dice aquí, sugiere un movimiento permanente. Piénsenlo, si hacemos esto en el vacío, entonces las únicas dos fuerzas que actúan, ya lo dije hace rato, son nomás el peso y la fuerza del resorte. Pero no hay alguna otra fuerza, digamos, que se oponga al movimiento. Es decir, no hay ninguna fuerza amortiguadora, digamos, ¿no? Entonces este movimiento en el vacío va a permanecer para siempre, de arriba hacia abajo. Sin embargo, la idea ahora es considerar esa fuerza del entorno. Este modelo de la sesión anterior, dice aquí, lo describe al movimiento libre, no amortiguado. Y explicamos por qué. El movimiento es libre porque no hay fuerzas externas al sistema. Lo digo una última vez, las únicas que actúan son el peso y la fuerza del resorte, que son fuerzas propias del sistema. Vamos, si el sistema está formado por un objeto con cierta masa y un resorte, cada uno de esos dos objetos del sistema imponen una fuerza. El objeto, pues su peso, el resorte, la fuerza de restitución. Entonces, no hay fuerzas externas al sistema. No me acuerdo si la clase pasada lo comentamos, sería distinto, por ejemplo, si tuviéramos el resorte, el objeto colgado y un dispositivo que esté impulsando, de un martillito, ¿no? Que esté pegándole a la masa, que cuando la masa vaya subiendo, el dispositivo le dé un impulso hacia abajo. Esa sería una fuerza externa al sistema, ¿no? Es una fuerza adicional que no tiene nada que ver ni con el resorte ni con el objeto que se mueve, ¿verdad? En este caso, pues no hay fuerzas de ese tipo, este es un movimiento libre y además al estar en el vacío no está amortiguado, no hay pues ningún dispositivo ni el mismo entorno que genera una fricción que vaya frenando el movimiento, ¿sale? Entonces por eso este movimiento es perpetuo, ¿no? Es permanente. En algunas aplicaciones de física suele llamarse a este movimiento el movimiento armónico simple. A lo mejor han escuchado hablar de él. Ese movimiento armónico simple es, por ejemplo, el que describe
por ejemplo, el movimiento de un péndulo, ¿no? De estos péndulos de los relojes, se mueven siempre en la misma amplitud, van oscilando siempre con la misma amplitud y no se detienen, ¿no? El movimiento de un péndulo es muy similar al movimiento del sistema masa-resorte cuando hay vacío, ¿sí? Entonces, ir de arriba para abajo, de un lado para otro, siempre con la misma amplitud, nunca se detiene. Ahora, ya cuando involucramos la resistencia del entorno, podemos tener tres distintos escenarios. Si consideramos la resistencia del entorno, la fricción que impone el entorno, podríamos tener el caso en que ese entorno en el que se desarrolla el movimiento sea o imponga una resistencia considerablemente mayor que las fuerzas del sistema. Por ejemplo, si este fenómeno del sistema masa-resorte, en lugar de hacerlo en el vacío, lo hiciéramos adentro de por ejemplo, de un barril con aceite o de una alberca llena de agua, pues el entorno, el aceite o el agua, que son medios viscosos, pues obviamente impondrían una fricción considerable a la hora digamos, en el movimiento del sistema, ¿no? Probablemente, de hecho, la fuerza de fricción que imponga el agua o el aceite sea considerablemente mayor que la fuerza por ejemplo, la fuerza que impone el resorte. El resorte, cuando nosotros jalamos el objeto hacia abajo, el resorte va a responder con una fuerza hacia arriba, pero probablemente esa fuerza hacia arriba se vea superada por la misma fuerza de fricción. O sea, yo me lo imagino así, tener un resorte adentro de un barril con perdón, un barril con aceite, jalar el dispositivo hacia abajo y luego soltarlo. El aceite sería lo suficientemente viscoso como para que ese resorte, en lugar de rebotar así de chingadazo hacia arriba, vaya, sí, moviéndose hacia arriba, pero despacito, ¿no? El aceite es muy viscoso, entonces lo va frenando. En estos casos, cuando el entorno impone una resistencia considerablemente mayor que la del resorte, se llama un movimiento sobreamortiguado. Creo que la palabra es bastante, o sea, dice bastante, sobreamortiguado. La fuerza amortiguadora del aceite, del entorno, sería considerablemente mayor que cualquiera de las fuerzas que actúen sobre el sistema. Ahora, podría darse el caso en que el entorno sí imponga una fricción, pero no así de grande. Es decir, que a lo mejor la fuerza de fricción del entorno sea más o menos equivalente a la fuerza del resorte mismo, ¿no? Entonces, si no lo supera por mucho, sino que más o menos equivalen esas dos fuerzas, lo que se tiene es un movimiento críticamente amortiguado, ¿sale? O sea, sí hay fricción, pero no es lo suficientemente grande como para, digamos, como para impedir totalmente el movimiento, ¿no? Luego, por último, pudiera también ocurrir que esa fuerza de fricción del entorno no sea considerablemente mayor que ninguna de las fuerzas que actúan. Y esto, aquí sí podríamos tener el caso que estuvimos mencionando bastante la semana pasada, el caso de la báscula de Lacomer, ¿no? Que, pues bueno, se hace dentro de un espacio donde hay aire, no es el vacío, y que por lo tanto el aire, pues desde luego que impone una cierta fuerza de fricción. Pero yo considero que, por ejemplo, la fuerza de fricción que impone el aire es pequeñita. Bueno, es pequeñita si la comparamos con el ejemplo del aceite o del agua, ¿no? O sea, como que sí tiene sentido decir, ok, el aire impone una cierta fricción, pero no va a ser ni siquiera más grande que la fuerza que imponga el resorte o que la misma fuerza que imponga el peso. Entonces, en ese caso,
la fuerza de fricción es menor que las otras fuerzas del sistema y se llama un movimiento subamortiguado. ¿Sí? Si es amortiguado, si hay fricción, pero no es tan grande. Entonces, probablemente en ese caso sí ocurra que el movimiento del sistema sea oscilatorio, pero eventualmente esa fricción, ¿no?, vaya haciendo que las oscilaciones no estén en la misma amplitud como en el vacío, sino que vayan disminuyendo hasta que eventualmente se estabilicen en cero, o sea, que el sistema vuelva a su posición de equilibrio. ¿No? Pueden darse esos tres casos. Evidentemente a nosotros lo que nos interesa es proponer un modelo, una expresión que represente a este fenómeno y que nos permita deducir cualquiera de los tres casos, ¿no? O sea, no queremos un modelo para este tipo de movimiento, otro modelo distinto para este y otro modelo distinto para este, sino queremos un modelo que abarque a los tres casos. Eso sería lo ideal. Entonces, estamos considerando aquí una fuerza de fricción. Como lo hicimos en caída libre, nosotros tendríamos que saber más o menos cómo es esa fuerza de fricción. Entonces, chequen. Yo les propongo aquí unas cuantas preguntas para, igual que le hicimos la semana pasada, pues como para tratar de averiguar cómo funciona este modelo. Vamos a ver. Consideren el caso del sistema masa-resorte, igual, suspendido en el techo, con un objeto de masa m colgado del otro extremo. Y según lo que acabamos de decir, ahora que tenemos la fuerza de fricción del entorno, vamos a responder en este orden las preguntas. Inciso A, supongamos que la fuerza amortiguadora, la fuerza de fricción del entorno, es proporcional a la velocidad instantánea. Algo así ocurrió, ¿se acuerdan? Cuando vimos caída libre, también dijimos, para velocidades no muy grandes, que no nos saquen del planeta, esa resistencia del entorno es proporcional a la velocidad. Ya lo hemos explicado varias veces, incluso eso se puede probar experimentalmente. Podemos meternos a la alberca y tratar de correr y ver cómo la alberca impone una resistencia considerablemente, o bueno, proporcional a qué tan rápido vamos. ¿Cómo le haríamos entonces para representar esa resistencia, esa fuerza de resistencia del entorno? ¿Cómo se les ocurre representarlo? ¿Quién se anima? Una expresión para la resistencia del entorno. ¿Se les ocurre algo? ¿No? Es proporcional a la velocidad instantánea. ¿Cómo podríamos traducir eso al lenguaje matemático? Bueno, antes, igual ya hacemos otra pregunta previa. Si es verdad que la resistencia del entorno es proporcional a ¿la velocidad cambia o no cambia? ¿O permanece constante siempre? ¿Qué opinan? Sí, la pregunta es, si la velocidad del objeto que va moviéndose pegado al resorte es siempre la misma o va cambiando conforme va pasando el tiempo. ¿Qué opinan? Iría cambiando. Ok, sí, piénsenlo, ¿no? O sea, yo agarro el objeto, lo jalo hacia abajo y luego lo suelto. La velocidad, en cuanto yo suelto el objeto, la velocidad es, digamos, alta. Supónganse que jalé el objeto 80 centímetros hacia abajo.
Entonces, en cuanto lo libero, ¡pum!, va para arriba. Pero conforme va subiendo, esa velocidad se va haciendo cada vez más chiquita. Por ahí en algún momento llega a la posición de equilibrio. Si sigue subiendo, ya no va a seguir subiendo con la misma velocidad que como empezó. Conforme va moviéndose hacia arriba, esa velocidad va disminuyendo. De hecho, piénsenlo, el objeto va a subir lo suficiente como para que ahora el resorte se comprima. Entonces, cuando logre la compresión más grande, cuando apachurre lo más que se pueda al resorte, el objeto no va a seguir subiendo a la misma velocidad. Al contrario, ya cuando el resorte esté bien apachurrado, ahora el resorte va a empujar hacia abajo. Entonces, la velocidad ahora va a empezar a aumentar, pero hacia abajo. Ya de entrada, el signo de la velocidad va a cambiar. Cuando yo suelto el objeto y el objeto empieza a moverse hacia arriba, la velocidad va siendo es negativa porque va para arriba. Cuando el resorte se comprima y ahora aviente el objeto hacia abajo, la velocidad va a ir en esa dirección, hacia abajo, ahora va a ser positiva. Y si están de acuerdo conmigo, para que algo pase de ser negativo a ser positivo, pues a fuerzas en algún momento va a tener que ser cero, ¿no? Entonces, todo parece indicar que la velocidad cambia. Por lo menos, si cambia de dirección, por lo menos cambia de signo. Entonces, cambia. Si la resistencia está en términos de la velocidad, si es proporcional a la velocidad, pues yo me imagino que la resistencia también cambia, ¿verdad? La resistencia del entorno va cambiando según qué tan rápido vaya. Eso que acabo de decir, a ver, miren, ya les ayudé. R es una función que depende de T. Y todavía más, se supone que es proporcional a la velocidad. ¿Cómo escribirían eso? Puede ser que alguna constante de la intensidad del amortiguamiento de la fuerza que se le está poniendo por la velocidad, pero sería en este caso negativa, depende de si se va hacia arriba o va hacia abajo. Bien, bien, Paulina, me gusta lo que dice. Si digo que es proporcional, ya lo habíamos comentado desde antes, ¿verdad? Si digo que algo es proporcional, es a fuerzas hay una constante de proporcionalidad ahí. Y esa constante de proporcionalidad va a decir que, pues, qué tanto cambia la resistencia conforme va pasando la velocidad. A ver, pongamos una constante, beta, por ejemplo. ¿Verdad? Ahora, chéquense. Tiene todo el sentido del mundo. Ese valor de beta es un parámetro, así como lo es la masa, así como es un parámetro que, como bien dice Paulina, indica qué tanto qué tan considerable es la resistencia. A ver, lo que estoy diciendo que impone el aire va a ser relativamente menor que si hago esto en una alberca. Dependiendo del medio en que se desarrolle el movimiento, el valor de beta puede ser más grande o más chico. Yo estoy seguro que si esto lo hago en el aire, el valor de beta va a ser mucho menor que si lo hago en una alberca. El agua, vamos, el valor de beta en el agua será mucho más grande. Si lo hago en un recipiente con aceite, probablemente sea mucho mayor todavía, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces ahí está. Esta es la respuesta de la pregunta del inciso A. Esta es una expresión para representar la resistencia del entorno. Es proporcional a la velocidad instantánea. Muy bien. Guardémosla por ahí en la mente. Si están tomando nota, a lo mejor valdría la pena apuntar esta expresión. Siguiente, dice, reescribe el modelo del sistema masa-resorte considerando ahora esta fuerza R. ¿Vale? Entonces, a ver, nosotros tenemos por ahí el modelo del sistema masa-resorte. ¿Se acuerdan? Lo planteamos a partir de la segunda ley de Newton. Les ayudo. Esta es la segunda ley de Newton. ¿Cómo nos quedaría ahora
este fenómeno considerando la resistencia del entorno. A ver, ¿quién se anima? Podríamos empezar por aquí, ¿no? Por reescribir la suma de fuerzas. A ver, ¿qué fuerzas actúan en este caso? ¿Quién se anima? Sí. Acá. Bueno, aquí tenemos el modelo de la vez anterior. No sé si ese es al que te referías. Bueno, ese es sin considerar la fricción. Ahora que consideramos la fricción, ¿cuál es la diferencia? Restarle la resistencia. Ok, vale. ¿Alguien más? ¿Dónde la resta? ¿Ponemos la resta aquí? O sea, a ver. Ok. A ver, por lo que estoy entendiendo, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Si te estoy entendiendo mal, me corriges. Por lo que estoy entendiendo, aquí en la suma de fuerzas, dice nuestro compañero, hay que poner la resistencia restando, porque, vamos, el nombre lo indica, ¿no? Se resiste al movimiento, actúa en sentido contrario, ¿verdad? El nombre lo indica. Y bueno, además de esta fuerza de resistencia, teníamos las otras dos. Y en este modelo, en esta expresión que está arriba, en esta expresión, ya nosotros simplificamos las fuerzas, si se acuerdan, por ahí eliminamos unas cosas, pasamos todo para un solo lado de la igualdad. O sea, sí, esa cosa viene de la segunda ley de Newton, pero ya está simplificado. Aquí por ejemplo, KX, si se acuerdan, viene de la fuerza de restitución del resorte, pero justo quedó eso después de haber simplificado unas cosas. Y el otro término, el MXB', es este término de aquí, ¿verdad? Es el de masa por la aceleración. Entonces, a ver, para no hacernos pelotas, agarremos la segunda ley de Newton y simplemente pues vamos a reescribirla y ahorita vemos qué podemos simplificar para ver cómo nos queda. Estoy de acuerdo con el compañero, la resistencia R se resta. Y bueno, las otras fuerzas que actúan, según yo, es el peso, que actúa hacia abajo, es positivo, y la fuerza de restitución del resorte. A ver si se acuerdan cómo era esa fuerza de restitución. Si no me equivoco, era la constante de resorte. Bueno, ¿saben qué? Lo voy a escribir así, F mayúscula, para no hacernos pelotas, y ahorita lo escribimos qué es cada cosa. El peso actúa hacia abajo. La vez pasada denotamos con F mayúscula la resistencia la fuerza del resorte, ¿no? F mayúscula, bueno, ahí está. Y bueno, añadimos la resistencia del entorno, y eso tendría que ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, ahí tenemos ya, estamos añadiendo una tercera fuerza, la resistencia del entorno. Esta cosa, ahora sí, vamos a escribir qué es cada una. El peso, lo sabemos muy bien, es la masa por la gravedad, ¿verdad? La fuerza de restitución del resorte, a ver si se acuerdan, era la constante del resorte, K, por la elongación, pero ahora en este caso, no sé si se acuerdan, como el objeto ya está en movimiento, no es nada más K por S, porque K por S es lo que ocurre cuando esta cosa está en equilibrio. ¿Se acuerdan? mg jala hacia abajo, K por S es la fuerza de resorte, ambas fuerzas se anulan y el sistema queda en equilibrio. Cuando nosotros desplazamos hacia abajo,
y no lo soltamos, sino simplemente jalamos hacia abajo, la fuerza del resorte era algo así. Era la elongación natural más la cantidad de centímetros que estamos jalando hacia abajo el objeto. ¿Se acuerdan? Sin embargo, en el momento en que lo liberamos, ya esta cosa no queda fija, sino que al contrario, va moviéndose, ¿verdad? Esa cantidad de centímetros adicionales que se estira o se comprime el resorte va variando conforme pasa el tiempo. Si se acuerdan, lo que hicimos la vez pasada fue a la elongación, la consideramos como la elongación natural más la posición del resorte en el instante de tiempo en que estamos observando, ¿verdad? Entonces, lo decíamos la clase anterior, a ver si se acuerdan, conforme va pasando el tiempo, la posición del objeto va cambiando, a veces está por debajo de la posición de equilibrio, a veces está por arriba de la posición de equilibrio, y conforme va cambiando esa posición, el resorte o se estira más o se comprime. Entonces, aquí estamos considerando esa posición y la elongación del resorte, ¿vale? La elongación natural en el equilibrio, ¿sí? Vale, ahí está. Ahora, la resistencia del entorno es negativa y según lo que nos decía Paulina hace rato, es beta por la velocidad en cualquier instante de tiempo. Esa es la suma de fuerzas. El otro lado es la masa por la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Vale, perfecto. Entonces vean. Ay, entonces, ya reescribimos la segunda ley de Newton. Ya nos quedó esta expresión. Todas las fuerzas están consideradas aquí. Si se acuerdan, la vez pasada pudimos simplificar un poquitín, ¿no? Simplificamos, yo creo que aquí también habrá cosas que se puedan simplificar. Hace rato, de hecho, ya di la pista. Si yo hago el producto de lo que está en azul, voy a tener menos KS y menos K por X de T. Y KS, ya sabemos quién es la fuerza de restitución que ocurre en el equilibrio, ¿verdad? Vamos a hacer las cuentas, vamos a ver qué queda. Vamos a ver, voy a borrar esta parte de aquí. A ver, hagamos una simplificación. MG, pues queda como MG. Sin embargo, aquí voy a hacer este producto. A ver, me va a quedar menos KS menos K por X de T. Esas dos sumandos son del resorte. Esto es de la resistencia del entorno, ¿sí? Y del otro lado tenemos M por A de T, ¿vale? Bien, ¿dónde está la simplificación? Y está, ¿verdad? Esos dos términos, igual que lo hicimos la vez pasada, esos dos términos se anulan. Nosotros sabemos que la suma de las fuerzas en el reposo se anulan entre sí. En el reposo, justamente esta es la condición de equilibrio, que el peso del objeto que actúa hacia abajo menos la fuerza de restitución de resorte que actúa hacia arriba se anulan entre sí y dan cero, ¿verdad? Entonces ya está. Si esa cosa da cero, entonces todo se simplifica. Lo voy a escribir aquí abajo.
todo se simplifica a lo siguiente. Nos queda, de la fuerza que aplica el resorte, solo queda sobreviviendo aquí la fuerza de restitución cuando el objeto se está moviendo. Cuando pasa por su posición de equilibrio, pues ahí el resorte pues no aplica una fuerza adicional, ¿vale? Esa se anula, vale cero, se anula con el peso. Además, estamos considerando este otro pedacito que es la resistencia del entorno. Y por último, estamos involucrando aquí a la aceleración, ¿vale? Masa por aceleración. Fíjense, ¿eh? Está muy interesante esto, porque en este fenómeno, ya se dieron cuenta, aparecen las tres funciones que describen al movimiento. Aparece la posición, aparece la velocidad, aparece la aceleración. Tenemos aquí tres incógnitas, ¿no? O sea, en realidad nosotros no conocemos ninguna de las tres funciones, ¿eh? Ni la X, ni la V, ni la A. Entonces, evidentemente, resolver este modelo consiste en encontrar quiénes son esas tres funciones, X, V y A. Yo creo que igual que lo que ocurrió la semana pasada, aquí nos va a convenir expresar todo esto en términos de una sola incógnita. Creo que lo podemos hacer, ¿no? ¿Cómo quedaría reescrito esto en términos de una sola incógnita? ¿Quién se les ocurre que sea un buen candidato para la incógnita? A ver, Abigail. La posición y la ¿La velocidad. posición? Ajá. Y la derivada de la posición es la velocidad y su doble derivada es la aceleración. Perfecto, muy bien. Sí, yo creo que igual que lo comentamos también en su momento, ¿eh? O sea, realmente yo podría elegir, por ejemplo, la aceleración. El problema es que para representar la velocidad tendría que hacerlo en términos de una integral. Y para representar la posición tendría que poner dos integrales. Y eso se ve medio feo. No es que no se pueda resolver, pero se ve medio feo. Entonces yo creo que aquí la selección que hace Abigail es buena. Podríamos expresar todo en términos de X. Entonces, a ver, vamos a reescribirlo. Si están de acuerdo conmigo, este término de aquí va a ser... pues es X. A ese así se queda. X. Pero el otro término que involucra a la velocidad y que es el que, ¿cómo se llama? Que representa la resistencia del entorno, nos quedaría como beta por X'. Y el término del lado derecho, que representa la aceleración, nos queda con M, como M por X B', ¿verdad? Vale, entonces, ojo, el modelo que acabamos de encontrar sí se parece un poquitín a el modelo que encontramos la sesión anterior. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente este sumando negro. A lo mejor es un poco lo que decía nuestro compañero hace rato. Si se fijan aquí, yo podría, como le hice la sesión anterior, podría pasar todos los términos que tienen incógnita para un lado y del otro lado pues me quedaría el cero, ¿no? Yo podría pasar sumando los dos términos que están en la izquierda, pasarlos a la derecha y a lo mejor ustedes podrían decir, bueno, pero entonces ahora la resistencia me queda positiva. Bueno, sí, pero no hay ningún problema. O sea, en el modelado yo la consideré negativa. Entonces, finalmente, la expresión que va a representar este fenómeno, este sistema masa-resorte amortiguado, va a ser el siguiente. Es la masa por la aceleración, que estaba positiva en el lado derecho, y voy a pasar sumando lo que estaba en el lado izquierdo, es decir, voy a pasar sumando el beta X', que es la resistencia del entorno, y voy a pasar sumando también el K por X, que es la fuerza del resorte cuando estamos en movimiento. En el lado derecho
me queda un 0. ¿Vale? Me queda un 0. Entonces, sí, comparen esto con el de la sesión anterior, que es este de aquí, ¿no? Lo único que hay que añadir ahora, pues, es la resistencia del entorno, este término, ¿vale? Nada más que lo añadimos sumando, digamos, bueno, lo añadimos restando en el modelo, a la hora de hacer el modelado, y al final lo reexpresamos de esta forma. ¿Sale? Ahí lo tienen. Ok. Entonces, este fenómeno es ligeramente más complejo que el fenómeno anterior. O sea, ambos son sistemas más a resorte, pero ya el hecho de involucrar aquí un tercer sumando, lo vuelve un poquito más complicado, porque fíjense, no es cualquier sumando, estamos metiendo aquí una derivada, la derivada de la incógnita que decidimos, según lo que dijo Abigail, la incógnita que decidimos usar fue la X. Entonces, ya comparándolo con el modelo anterior, es un poquito más complicado, bueno, más complejo, quise decir, porque ahora estamos involucrando no solo a la función y a su segunda derivada, sino también ya está la primera. O sea, ya aquí tenemos, pues sí, lo vimos, son 3 funciones en realidad, las que andamos buscando, ¿vale? Afortunadamente están relacionadas entre sí por medio de la derivada, como lo dijo Abigail. Eso nos permitió expresarlo de esta manera. Estaría más complicado todavía si, por ejemplo, intervinieran aquí diferentes funciones que no pudieran relacionarse, ¿no? Por ejemplo, no sé, una fuerza G de X, por ejemplo, que, ¿se acuerdan lo que les decía? De un martillito, ¿no? Que el objeto se va moviendo y cuando vaya para arriba, que haya un martillito que le dé un golpe y lo impulse hacia abajo. Esa fuerza adicional no tiene nada que ver con la posición del objeto, ni con la velocidad, ni con la aceleración. Es una fuerza adicional. Pero eso se pone todavía más complicado, porque a lo mejor la velocidad, la aceleración los puede expresar en términos de la posición, como lo hice aquí, pero esta fuerza externa, pues es otra fuerza distinta. Se pone un poco más complicadito cuando queremos resolver el modelo. Entonces, afortunadamente para nosotros eso no ocurre. El sistema es libre, aunque esté amortiguado, sigue siendo libre, no hay fuerzas externas. Por lo tanto, me animo a preguntarles directo la pregunta del inciso D. Con este nuevo sumando, ¿cómo creen ustedes que pueda ser la función X? Me regreso un poco a lo que veíamos la clase anterior. Corríjanme si me equivoco, pero según yo, la clase anterior también tratamos de conjeturar, tratamos de adivinar cómo podría ser la función X, pero cuando lo estábamos haciendo en el vacío, o sea, en el caso anterior no teníamos este término. Si no me equivoco, dijimos que la función X podría ser la función seno o podría ser la función coseno, porque ambas oscilan. Y pues bueno, si la X representa la posición del objeto, pues la posición del objeto oscila. Por lo tanto, tiene sentido suponer que la función X, que representa la posición, pues es una función que oscila. Entonces, seno era una buena idea, coseno era una buena idea. Incluso creo que dijimos, una suma de senos y cosenos podría funcionar también, ¿verdad? Aquí les pregunto, considerando ahora este tercer sumando, ¿cómo considerarían que fuera la función X? ¿Nos quedamos con las mismas selecciones o podríamos quitar o poner otras? ¿Qué opinan? Les escucho. Bueno, a ver, más fácil, les cambio la pregunta. Empecemos en orden. ¿Creen ustedes que la función seno de X
o algún múltiplo. O sea, no necesariamente tiene que ser tal cual seno de X. O sea, podría ser, por ejemplo, no sé, A seno de X, o podría ser A seno de, seno de BX, ¿sí? O sea, no necesariamente seno. Puede ser seno multiplicado por un numerito, o el seno de algún número multiplicando a la X. Sería una buena idea que la función X fuera, puse X, perdón, más bien sería T, ¿verdad? T. ¿Qué opinan? ¿Seno sería un buen candidato? Si sí, ¿por qué sí? Si no, ¿por qué no? ¿Qué se les ocurre? Yo creo que no, porque la función seno tiene una amplitud específica. O sea, estamos hablando de que llega hasta cierto punto. Y en este caso no, en este caso no va a ser siempre la misma amplitud porque hay una resistencia que va a ir disminuyendo esa amplitud. Entonces yo creo que ya no funciona. Ok, esa reflexión me parece interesante. La función seno siempre tiene la misma amplitud. O sea, seno solito oscila entre -1 y 1. Y aquí lo que hace notar, ay, no vi quién era. Bueno, lo que hace notar nuestra compañera es que esas amplitudes sí van cambiando, ¿eh? O sea, sí, si estamos considerando la resistencia del entorno, el objeto eventualmente se va a detener. Entonces, esas oscilaciones que van de -1 a 1, por ejemplo, si fuera el seno, permanecen para siempre. Pero en este caso, esas oscilaciones van deteniéndose. Eso es una observación muy interesante, muy bien. ¿Alguna otra opinión? Abigail, tú tenías tu mano levantada. No sé si quieras opinar. Sí, que varía, pero pues se me ocurría tal vez, no sé si precisamente porque no hay fuerzas externas, se podría como multiplicar por la variación, ay, por alguna variación, no sé, como que ponga cómo va disminuyendo periódicamente eso. Ok, ok. A ver, corrígeme si me equivoco. Según lo que yo interpreté de lo que dice Abigail, sería, a lo mejor podría ser la función seno que refleje las oscilaciones, pero además multiplicado por otra cosita, el H, multiplicado por otra cosita que además de, digamos, que actúe disminuyendo las oscilaciones del seno, ¿no? O sea, por ejemplo, la función seno va a oscilar siempre en la misma amplitud. Si específicamente es seno, pues va a oscilar entre -1 y 1. Pero si yo esa función la multiplico por otra función que conforme la t va cambiando, esa función se vaya haciendo más chiquita, a lo mejor la función seno va a oscilar y a la hora de multiplicarla por esa función que se va haciendo más chiquita, las oscilaciones se van haciendo más chiquitas. Eso es lo que entendí. No sé si era eso o ya me viajé. No, sí, eso, pero no sé qué función podría ser. No sé qué función. Sí, sí, pero es bueno. La exponencial, pero con menos. Ok, la exponencial, pero con menos. Un quito tanta raya. Podría ser, ¿eh? O sea, podría ser, es una buena idea. A ver, observen este producto. Maldita sea este borrador. Perdón, perdón. Observen este producto. Vale, es interesante. La función seno aporta la parte de las oscilaciones, pero la función exponencial, ustedes están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Que e a la menos t, conforme t se va haciendo más grande, e a la menos t va tendiendo a cero, ¿verdad? Es más, hasta se me antoja ver la gráfica. Vamos a ver. Es una observación muy interesante la que hacen nuestras dos compañeras, ¿eh? Muy perspicaces las dos. Ok, vale.
Igual y en una de esas podría funcionar hasta, o sea, en ese sentido, con el mismo orden de ideas, hasta la función e a la menos t por el coseno, ¿no? O sea, porque igual el coseno también oscila. Si es el puro coseno, vamos a suponer, pues oscila entre -1 y 1. Entonces, igual, a lo mejor no refleja tal cual como es este fenómeno, porque la función coseno oscila entre -1 y 1. Pero si hacemos lo mismo que sugiere Abigail, esto de multiplicar esa función coseno por otro... Ay, ¿qué hice? A ver, espera. Como soy hombre, no me puedo concentrar en dos cosas a la vez. Entonces, a ver, espera. Ok. A ver, voy a borrar esto. Ahorita lo volvemos a poner. No, es e a la menos t. Bueno, e a la menos t primero. ¿Vale? Es una función que conforme la t se hace más grande, la función e a la menos t tiende a 0, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si yo agarro esta función e a la menos t y la multiplico por ejemplo, la función seno de t, muy bien, vean. Bueno, a lo mejor aquí es muy drástico el asunto, pero ok. Podemos ver cómo la función sí pretende oscilar, ¿no? Aquí viene para abajo, luego va para arriba, luego otra vez va para abajo, pero ya a partir de cierto momento la función exponencial gana, llevándose la gráfica hacia el 0, ¿verdad? Porque mírenla para el otro lado. Para el otro lado, cuando t va creciendo, pero al menos infinito, la función exponencial crece, ¿verdad? Y la función seno sigue oscilando. ¿Qué ocurre? Pues que las oscilaciones se van haciendo más grandes. Vean, voy a cambiar la escala y creo que alcanza a verse más o menos como efectivamente sigue oscilando esta cosa, ¿verdad? Pero las oscilaciones se van haciendo más grandes. A ver, vamos a variarle un poquito. Ay, ahora ya me quedó la escala aquí muy exagerada. A ver, aguántenme. Déjenme regreso esto a como estaba. Vean, yo les decía hace ratito, a ver, tenemos el seno. Y el seno oscila, pero entre -1 y 1. Entonces, no necesariamente tiene que ser seno. Puede ser 5 seno, 7 seno, -4 seno. O sea, el seno multiplicado por alguna constante. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo tuviera 5 por el seno de t. Vale, oscila entre -1 y 1. Entonces, si yo multiplico esta función, ahí está. Si multiplico esto por la exponencial que propone Abigail, y me acerco aquí un poquito, bueno, como que la exponencial sigue siendo muy dominante, ¿no? Pero sí se alcanza a apreciar que esta función pretende oscilar, ¿no? Pretende oscilar. Y esto a lo mejor podría representar la posición del objeto. Consideren el caso, por ejemplo, del fenómeno metido en una alberca. Jalamos el objeto hacia abajo, lo liberamos, va a subir y a lo mejor alcanza a bajar otro poquito, pero el agua lo va a frenar. Entonces, a lo mejor las oscilaciones no duran mucho, como en esta función, ¿verdad? O sea, sí podría ser. Igual también la exponencial la puedo modificar, por ejemplo, que en lugar de e a la menos t sea e a la menos, por ejemplo, un décimo de t. Y yo me imagino que esto ya se parece un poco más a lo que estaba pensando Abigail, ¿no? Y se parece un poco más también a
cómo se comportaría el fenómeno, por ejemplo, si lo hiciéramos en el aire. Si ustedes van a la Comer, agarran la báscula, jalan para abajo y la sueltan, probablemente la báscula oscile más o menos así. A lo mejor al principio las oscilaciones son grandes, pero conforme va pasando el tiempo, las oscilaciones disminuyen su amplitud y eventualmente llegan a su posición de equilibrio, ¿no? Se estabiliza la función, ¿verdad? Incluso si la función fuera seno, perdón, si en lugar de ser seno fuera coseno, ocurre lo mismo, ¿no? Aquí ya la cambié, no sé si se fijaron. Esto es, bueno, vamos a cambiarla, vamos a ponerla completita. Este es el coseno y la que teníamos hace rato era con el seno. Ahí están las dos funciones. La moradita es con el coseno, la verde es con el seno. Ambas están siendo multiplicadas por alguna constante. Ahí yo me agarré el 5, pudo haber sido otra. Y al mismo tiempo multiplicada por la exponencial. Y vean cómo las dos funciones se comportan de manera similar, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Incluso, creo que la clase pasada también lo dijimos. Cuando el sistema ocurre en el vacío, el movimiento es perpetuo, las oscilaciones no cambian su amplitud, siempre oscilan de arriba para abajo en la misma amplitud. Por lo tanto, puede funcionar el seno, puede funcionar el coseno y puede funcionar incluso una suma de ambas, seno más coseno, podría ser. Ambas funciones oscilan, entonces podría representar la misma cosa. Yo digo que aquí incluso podríamos considerar una suma de senos y cosenos. Aquí me la voy a inventar. 5 coseno más 5 seno le voy a poner. 5 seno de ti, ¿no? Y fíjense, también funciona. Es una suma de senos y cosenos multiplicado por una exponencial. Al menos en términos del fenómeno, tiene sentido cualquiera de estas tres funciones, ¿no? Al menos en términos del fenómeno, porque si esta fuera la función X, desde luego que este comportamiento refleja el comportamiento de la posición del objeto que va oscilando. Oscila, sí, pero eventualmente esas oscilaciones se detienen. Pues muy bien, las dos compañeras que participaron lo hicieron muy bien. Vale. Ahora, en términos del modelo, o sea, si ya quizá nos concentramos un poco menos en la parte física del modelo y nos concentramos en la parte matemática, piénsenlo. Voy a escribir nuevamente el modelo. Según esto, era masa por segunda derivada más beta por primera derivada más k por x igual a 0. Yo supongo que la función coseno o la función seno solitas no sirven. Insisto, si nos concentramos en la parte física, lo que dijo nuestra compañera anterior tiene todo el sentido del mundo. La función seno no cambia sus oscilaciones. En términos matemáticos, piénsenlo. Si yo meto aquí la función seno, aquí en su primera derivada, ¿qué tendría? Seno. Y en su segunda derivada, tendría la derivada del coseno, que es menos seno. Entonces, con los escalares adecuados, este menos seno de x sí tendría oportunidad de eliminar a este seno de x, pero ¿quién elimina el coseno? No hay un término que elimine al coseno para lograr la igualdad con el cero, ¿verdad? En el modelo sin fricción, como no teníamos este término, pues no teníamos este coseno. Y entonces sí se podían anular, sí se podía lograr la igualdad con el cero.
En este caso, ya no, porque tenemos esa primera derivada que nos hace la maldad, ¿verdad? Nos deja un coseno que ya es imposible eliminar. Lo mismo pasaría si en lugar de tomar la función seno, tomara la función coseno, ¿cierto? Porque si la función x fuera el coseno, su primera derivada sería menos coseno. Entonces, así, con los escalares adecuados, podríamos eliminar este valor y este valor, pero no hay quien elimine al menos seno. Por lo tanto, es poco probable que logremos la igualdad con el cero. ¿Vale? Entonces, en términos físicos y en términos matemáticos, tiene sentido negar que la función seno solita o la función coseno solita sean las funciones X. La suposición digamos, la respuesta a la pregunta del inciso D, ya nos la dieron nuestras dos compañeras. Podrían ser una suma de senos y cosenos, ¿sí? Que aportan la parte de las oscilaciones, pero además multiplicadas por alguna función que reduzca esas oscilaciones al cero. Podría ser la función, bueno, a Abigail se le ocurrió que podría ser la función exponencial e a la menos t, e a la menos algo. Igual puede ser esa o puede ser alguna otra función que tenga el mismo comportamiento, ¿no? Que a medida que la t crece, la función se vaya hacia el cero. Se me ocurre, por ejemplo, podría ser, ¿cómo se llama esta? 1 sobre x, a lo mejor, podría ser, ¿no? 1 sobre x también hace eso mismo, ¿no? X crece, bueno, 1 sobre t, más bien, 1 sobre t. T crece y 1 sobre t se va hacia el cero. ¿Vale? Perfecto, muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna observación adicional a lo que acabamos de decir? ¿No? Yo, profe. Bueno. Sí. Es que, profe, perdón, es que se me olvidó. Tengo una duda. Y por ejemplo, cuando está la gráfica del coseno, ¿Sí? la oscilación no parte de cero, que es lo que en mi cabeza tiene más sentido. Sí. Cuando se usa el seno, sí parte del cero. Eso no comprendo entonces cómo podría ser utilizado el seno. Ok, bien, bien. Sí, efectivamente, y de hecho aquí la tenemos, la función coseno, digamos, si consideramos nada más la parte positiva del eje horizontal, que es la que tiene sentido porque se supone que el eje horizontal es el tiempo, pues obviamente empezamos a partir del t igual a 0, ¿verdad? La función seno, sus oscilaciones, a partir del 0, sus oscilaciones empiezan justo ahí, en el 0, de ahí va para arriba. Mientras que la función coseno empieza en 1. Ok, no hay problema porque pues todo va a depender aquí del parámetro, ¿no? De los parámetros. Piénsalo. Si tú jalas el objeto hacia abajo, sus oscilaciones tampoco empiezan en 0, porque 0 se supone que es la posición de equilibrio, ¿no? Entonces, si el objeto está en la posición de equilibrio, pues en realidad no está oscilando. Si yo jalo el objeto hacia abajo y lo libero, esas oscilaciones no parten del 0, partirían de un numerito por debajo del 0. Pues a lo mejor podría ser, por ejemplo, menos coseno. Imagínate, el objeto en su posición de equilibrio estaría aquí, sobre el eje horizontal, en 0. Si yo jalo el objeto hacia abajo 1 centímetro, seguramente lo primero que va a hacer el objeto es subir, ¿no? Va a pasar por su posición de equilibrio y seguramente va a seguir subiendo, comprimiendo al resorte. El resorte va a intentar lanzarlo hacia abajo y ahora el objeto va a ir para abajo, va a pasar por su posición de equilibrio y seguirá bajando, estirando el resorte, ¿no? O sea, también tiene sentido una función coseno. De hecho, yo diría, tiene hasta más sentido que la función seno, porque la función seno sí empieza a partir de la posición de equilibrio. Era lo que le decía, que no sé entonces cómo podría ser aplicable el seno, porque pues empieza de 0.
Sí, igual el seno, viste, lo podemos desplazar hacia abajo, ¿no? O lo podemos mover hacia la izquierda, porque, ok, el seno solito, caray, el seno solito parte del cero, pero si yo lo desplazo, por ejemplo, tantito a la izquierda, ya esa primera oscilación no parte del cero, parte de un poquito hacia arriba. Acuérdense, no necesariamente tiene que ser tal cual seno o tal cual coseno. Puede ser el seno multiplicado por algo, o el seno de algo por X, o el seno de algo por X más tanto, ¿no? O sea, podemos jugar con eso. Lo que es un hecho es que tienen sentido porque son las funciones que oscilan y reflejan en cierta manera el movimiento. Ya nomás nosotros tendríamos que ajustarlas para ver de dónde empiezan o dónde colocarlas para que representen. ¿Cómo ves? Sí, ya ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra observación? ¿No? Ay, qué emoción, ya quisiera resolver este modelo para ver si estamos en lo cierto o no. Bueno, la última pregunta, que de hecho es la penúltima aquí en el documento, es ¿cuál o cuáles son las condiciones iniciales del sistema? O sea, la vez pasada igual analizamos qué datos conocemos desde el inicio, solo que en ese caso pues no estábamos considerando la fuerza de fricción. Ahora que consideramos la fuerza de fricción, ¿qué opinan? ¿Hay nuevas condiciones iniciales? ¿Hay menos condiciones iniciales? ¿Qué sí sabemos desde el inicio? ¿Qué opinan? Acuérdense de la diferencia entre condición inicial y parámetro, ¿eh? Ya hace ratito dijimos algunos parámetros como la masa o como la beta, ¿verdad? Que también es un parámetro. ¿Qué condiciones iniciales identifican? Su posición. ¿Perdón? ¿Cuál? ¿Posición? La posición, pero tendrá que ser posición inicial, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, la posición, acuérdense, nada más para aclarar, ¿eh? O sea, lo que dice Sandra tiene sentido, nada más para aclarar. Si yo digo posición, me estoy refiriendo a la función x de t, que pues es nuestra incógnita, no la conocemos. Pero sí conocemos la posición en el instante de tiempo cero. ¿Cuál es la posición en el instante de tiempo cero, Sandra? Sí era Sandra la que habló, ¿verdad? ¿O me equivoqué? Sí, profe. Nada más ando pensando. Estoy viendo la ecuación. No, pues no sería... Le pusimos un nombre la vez pasada, o sea, sí la representamos con un simbolito. No es o sea, ahorita no espero que me digas 5 o 7, es un simbolito que le pusimos, ¿no? Ah. La elonga, no, bueno. Te ayudo, no hay problema, te ayudo. Le llamamos X0, ¿no? Ah, esa. Ya no me Sí, acordaba de eso. sí, claro, por eso Perdón. por esta preguntaba. O sea, yo tengo el objeto en su posición de equilibrio. Para que esta cosa se mueva, yo tengo que agarrar el objeto y desplazarlo x0 centímetros, y ya sea por debajo de la posición de equilibrio o subirlo x0 centímetros por arriba de la posición de equilibrio. En ambos casos hay un desplazamiento, hay una posición inicial que es desde donde soltamos el objeto. Nosotros hemos estado haciendo el modelado jalando el objeto hacia abajo. ¿Cuántos centímetros? X0. O sea, eso va a variar cada vez que yo haga el experimento. Puedo jalarlo 2 centímetros, 10 centímetros, 1 metro por debajo de su posición de equilibrio. Y con base en esa posición inicial, con base en eso, es todo el fenómeno, ¿no? O sea, si yo jalo 2 centímetros, el fenómeno se va a comportar de cierta manera que va a ser distinta a si yo lo jalo 10 centímetros o 1 metro, ¿verdad?
Pero en cualquier caso, le hemos llamado x0 a ese valor. Muy bien, esa es una condición inicial. Muy bien, Sandra. ¿Alguna otra que identifiquen? ¿Podría ser la velocidad, profe? La velocidad ¿Velocidad? inicial. Velocidad inicial, correcto. ¿Cómo la caracterizarías? ¿Conoces algún, su valor inicial, su valor numérico? Sería 0 porque se parte antes de soltar el objeto. Ok, bien. Bueno, podría ser 0 si lo liberamos simplemente, ¿no? Si jalamos y lo soltamos, digamos, si lo soltamos del reposo, ya está. X0, perdón, V0 es 0. Pero acuérdense que también tenemos la posibilidad de jalar el objeto hacia abajo y darle un empujón hacia arriba, o jalarlo y darle otro impulso hacia abajo. Y en esos casos, pues la velocidad inicial no sería 0, porque no parte del reposo, no es liberado nada más, sino lleva un impulso adicional. Entonces ya nomás tendríamos que ver hacia dónde fue el impulso. Si yo lo jalé y lo impulsé hacia abajo, como hacia abajo es la dirección positiva, pues la velocidad inicial en ese caso sería un valor positivo. Si el objeto lo jalo hacia abajo y luego le doy un impulso hacia arriba, entonces esa velocidad inicial, como va hacia arriba, en la dirección contraria al movimiento, sería un valor negativo. Si lo libero del reposo, es 0. Muy bien, esta es otra condición inicial. Perfecto. Esta es otra condición inicial. Muy bien, Paulina. Yo creo que estas son todas las condiciones iniciales, ¿eh? O sea, como que depende de si la velocidad inicial es 0 o no, la aceleración, ¿verdad? O sea, piénselo, si yo jalo el objeto hacia abajo, lo suelto, lo libero del reposo, su velocidad inicial es 0 y por lo tanto su aceleración inicial también es 0. Si lo lanzo hacia abajo, su velocidad inicial es positiva, pero la aceleración, pues probablemente me cueste un poco de trabajo medirla o saber cuál es. Pero yo creo que con estas dos condiciones iniciales que conozcamos desde que empieza el movimiento, yo creo que con eso basta. De hecho, nos vamos a dar cuenta, ahora que resolvamos el modelo, ya más o menos lo había platicado antes, sobre todo cuando esta vez que hablamos como la segunda semana de clases que hablamos de la derivada y luego del teorema fundamental del cálculo. Les di un spoiler, miren, les doy otro. Nosotros tenemos aquí el modelo con el que vamos a querer trabajar eventualmente. Lo vuelvo a escribir, es m por x bi', beta por x', k por x igual a 0. Entonces, en esta ecuación, la incógnita es x y tenemos involucradas dos de sus derivadas. Entonces, si lo que queremos es encontrar a la x, esas dos derivadas que están ahí, lo más probable es que nos obliguen a integrar en algún momento, o bueno, a antiderivar en algún momento para poder desaparecerlas y encontrar quién es x. No se olviden que cada vez que antiderivamos, aparece por ahí una constante de integración, ¿verdad? Y yo se los he dicho ya varias veces a lo largo de estas semanas. Cuando aparece una constante a la hora de calcular una antiderivada, esa constante queda así si no conocemos información adicional, información puntual que nos permita hacer ahí sustituciones, simplificar y encontrar cuánto valen esas constantes, ¿verdad? Lo hemos hecho aquí, de hecho, ¿cierto? Entonces, ojo, como aquí nosotros tenemos dos de las derivadas de la incógnita, lo más probable es que en algún momento tengamos que antiderivar un par de veces. Por lo tanto, lo más probable es que por ahí, en algún momento, a la hora de resolver este asunto, nos queden dos constantes de integración distintas. ¿Qué necesitamos hacer o qué necesitamos conocer para encontrar el valor de esas constantes de integración? Pues necesitamos conocer valores puntuales
de la función o de alguna de sus derivadas. Y con lo que acabamos de decir, con lo que nos dijo Sandra y lo que nos dijo Paulina, ya tenemos esos datos. Ya tenemos la posición inicial, que es un valor puntual de la incógnita, la función X, y tenemos otro valor inicial, la velocidad inicial, que es otro valor puntual, a lo mejor no de X, pero sí de su primera derivada. Pues probablemente esos valores puntuales, esas condiciones iniciales, nos ayuden por ahí a encontrar los valores de las constantes de integración que seguramente van a aparecer, ¿vale? Si tenemos dos derivadas, la primera y la segunda, seguramente vamos a tener que antiderivar un par de veces, vamos a tener dos constantes de integración y necesitamos, por lo tanto, dos condiciones iniciales. Y ya las tenemos, nos las dijeron nuestras dos compañeras. Pues probablemente con eso sea suficiente, ¿vale? Sí, desde luego, nosotros vamos a tener que dar un viaje más o menos, un recorrido más o menos amplio para ir averiguando técnicas que tengan que ver ya más con cálculo, para poder averiguar cómo resolver este problema. Sí, a lo mejor nos va a tomar unas cuantas sesiones averiguar cómo resolver esa igualdad. Pero bueno, no hay problema. En su momento llegaremos a conocer el algoritmo para resolver esta igualdad y volveremos a este modelo y tomaremos las condiciones iniciales y veremos cómo efectivamente todo encaja, todo funciona perfecto. ¿Vale? Bien, ¿cómo ven? Esto hasta aquí, ¿me van siguiendo? ¿No les he hecho muchas pelotas? ¿Vamos bien? Vale, perfecto. Pues miren, con este documento ya doy por terminado el sistema masa resorte. La siguiente semana bueno, en una de las clases de la siguiente semana, les voy a proponer una pequeña actividad en la plataforma. Ustedes ya respondieron una sobre la derivada. Ahora les voy a proponer, ya como para ir cerrando, redondeando estos temas que hemos visto hasta ahorita, les voy a proponer igual otra actividad en la plataforma con algunas preguntas de opción múltiple, de a lo mejor que haya que hacer algunas cuentitas y escribir un número o algo así, que tengan que ver con los modelos que hemos resuelto. Y a lo mejor les propongo por ahí otro modelito, otro fenómeno sencillito para que ustedes lo modelen, ¿no? Para que ustedes puedan obtener, como lo hicimos nosotros aquí, una expresión que represente al fenómeno y que, pues una vez que sepamos cómo resolverlos, pues ya tengamos todo el modelo resuelto, ¿vale? Igual yo les voy a avisar cuando esté habilitada esa actividad en la plataforma y la siguiente semana nos veremos para empezar con las técnicas para resolver este tipo de ecuaciones. Ya vamos a poner un poco más de énfasis en las definiciones, vamos a ponerle nombre a las cosas que hemos visto hasta ahorita y vamos a tratar de empezar a resolver, aunque sea de estas ecuaciones, aunque sean las sencillitas, ¿vale? Entonces, ¿qué les pido, por favor, para la siguiente sesión? Bueno, para la siguiente semana, consíganse, si es que no lo tienen, un buen formulario de derivadas y pues un formulario de integrales que tengan por ahí a la mano. Traten de repasar un poco las técnicas de integración por partes, fracciones parciales y esas cosas. Vamos a empezar a utilizarlas a partir de la siguiente semana, ¿vale? Vale, pues logramos el objetivo de la clase, respondimos las preguntas, de hecho, hasta creo que le avanzamos bastante, dimos bastantes spoilers, eso lo verán conforme vayamos avanzando. Vamos a dejarle aquí por hoy, ¿sale? Nos vemos la siguiente semana. No se vayan, voy a pausar la grabación. Recording stopped. Y les pido que me den chance del screenshot para la lista, ¿vale? Ahí los compañeros que nos faltan de sus cámaras. Karina y Abigail fueron las que nos ayudaron para el final de
de la clase. Muy bien, ustedes dos, muy bien. Vale, screenshot. Perfecto. Bueno, pues tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo la siguiente. Bye. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bye, profe. Bye.